El primer indicio de que algo andaba mal no llegó con un estruendo, sino con un buzón abarrotado. Acababa de llegar a la entrada de la casa de mis abuelos para hacer mi revisión habitual de fin de semana, cuando noté que la caja de metal gemía. Bajo un número ridículo de sobres, algunos sobresalían, como si intentaran escapar. Al principio pensé que era correo basura. Luego vi la dirección del remitente Pine Valley H.O. y los nombres Harold y Margaret Chun, mis abuelos, que llevaban 3 años muertos. Llevé la pila dentro y extendí los sobres sobre la mesa de la cocina. 37, todos ellos notificaciones de infracción. Todas absurdas, césped medio centímetro demasiado largo, pintura descolorida en una valla trasera apenas visible, un tono de beige, no reglamentario en las persianas. Habría sido para reír si no fuera tan serio. Enfrente a mí estaba mi abogado, James, que había accedido a reunirse después de que le contara sobre la creciente pila de cartas. Tomó una, la leyó, luego otra. Sus cejas se levantaron con incredulidad y luego se fruncieron en un ceño. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos. Cuando le pregunté ¿qué pensaba?, murmuró algo sobre violaciones de la ley federal. Heredé esta casa hace 6 meses. Después de que la herencia finalmente pasara por el proceso legal, mi plan era simple en conservarla, hasta que pudiera permitirme las renovaciones que necesitaba desesperadamente. El lugar era viejo, claro, pintura descolorida. Un patio que necesitaba amor, pero no abandonado. Venía semanalmente, mantenía las luces encendidas, el agua corriendo, la estructura sólida. Lo que no esperaba era ser casado como una presa por Karen Mitchell, la presidenta de la H.O., que parecía pensar que su trabajo le daba derecho a microgestionar e intimidar a todos los propietarios del vecindario. En la primera ronda de multas llegó un martes por la mañana. Cosí los tier, asumiendo que eran basura de marketing, hasta que noté la etiqueta de Corio certificado. Abrí un sobre, luego otro. Para el tercero, tenía la boca abierta en multas de $150 por cosas como un parche de dientes de león y una bisagra de persiana suelta, todas dirigidas a Harold y Margaret Chung. Llamé a la oficina de la OA inmediatamente. Una mujer contestó. Su voz era cortante y concisa. Le expliqué la situación, que mis abuelos habían fallecido y que yo ahora era el dueño de la casa. Ella me interrumpió. La ignorancia de las reglas de la OA no es una excusa, dijo rotundamente. Más tarde supe que fue la propia Karen quien había atendido la llamada. Intenté razonar con ella. Le expliqué que tenía documentación, prueba legal de propiedad. Me ofrecía enviar certificados de defunción, documentos judiciales, cualquier cosa que necesitaran. Ella me desestimó como si fuera un teleoperador. Las multas deben pagarse en 30 días, dijo. Y colgó. Aún así, hice lo que cualquier persona sensata haría: envié copias de todo en certificados de defunción, papeleo de sucesión, una carta de presentación educada. Incluso les pedí que actualizaran sus registros e incluí mi información de contacto. 2 semanas después, llegó otra pila de multas, esta vez con recargos por retraso y una nueva carta firmada por la propia Karen Mitchell, acusándome de usar excusas sobre propietarios fallecidos para evitar la rendición de cuentas. Literalmente escribió entre comillas, en referencia a la muerte de mis abuelos. Las multas se intensificaron como un virus en infracciones por arbustos que crecían ligeramente por encima de la altura reglamentaria. Aviso sobre actividad de aves no autorizada, porque, al parecer, el cardenal que anidaba en el roble no estaba en la lista de vida silvestre aprobada. Multas por colores de pintura que no habían cambiado en 2 décadas. A finales del tercer mes, la factura se había disparado a más de $8,000, y el tono de las cartas de Karen había pasado de pasivo-agresivo a francamente hostil. Una nota sugería que quizás debería considerar vender la propiedad a alguien que respete los estándares de la comunidad. Luego llegó la carta certificada. No era otra multa. Era un aviso de intención de ejecución hipotecaria. Amenazaban con quitarme la casa. Una casa que había estado en mi familia durante 40 años. Una casa por la que estaban multando a gente muerta. No pude dormir esa noche. Me quedé despierto, buscando todo lo que pude encontrar sobre las leyes de Ho. Alrededor de las 3 de la mañana di
con un artículo sobre la ley de prácticas justas de cobro de deudas. Exponía en negrita y lenguaje legal que era ilegal intentar, a sabiendas, cobrar deudas a personas fallecidas. Ese era el hilo que necesitaba tirar en pase el día siguiente, llamando a bufetes de abogados, hasta que encontré a James Morrison, un abogado de derechos del consumidor que se especializaba en violaciones de la FDCPA Han. Le conté mi historia, y hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Dígalo de nuevo, dijo, más despacio. Cuando terminé, pude escuchar la emoción en su voz. Dijo que en 20 años de práctica legal, nunca había visto un caso tan flagrante. Nos reunimos esa tarde. Traje toda la pila de cartas. James las extendió como pruebas en una escena del crimen. Al final de nuestra reunión, ya había esbozado una estrategia a no solo una demanda, sino una queja formal a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, CFP, la FTC, y la Oficina del Fiscal General del Estado. Explicó que cada carta era una violación separada, que potencialmente le costaría a la JO $1,000 por cada una, y eso sin incluir los daños punitivos en la demanda. Se presentó un miércoles por la tarde, justo en medio de la reunión mensual de la Junta de la JO. Según mi vecino Tom, que estaba presente, el rostro de Karen se puso blanco, como el papel al leer la queja. La reunión se convirtió en un caos. Los miembros de la Junta sacaban sus teléfonos, buscando términos legales como FDCPA y sanciones federales. Una persona susurró sobre cargos criminales. Otra comenzó a llorar. En menos de 24 horas después, recibí una llamada del abogado de la JO. Sonaba como si estuviera tratando de ocultar un ataque de pánico. Se ofreció a borrar todas las multas si retiraba las quejas. James se rió y colgó. Al día siguiente, ofrecían acuerdos. Para el lunes, estaban suplicando. La CFPB había lanzado una investigación formal. Los investigadores federales estaban programando entrevistas. Las noticias locales recogieron la historia. Se emitieron segmentos titulados La JO que intentó multar a los muertos en Tuecimeros. Luego vino la reunión final de conciliación. Nos sentamos en una sala de conferencias del centro con Karen Mitchell al otro extremo de la mesa. El abogado de la OA leyó los términos en todas las multas rescindidas, una disculpa pública por escrito en el periódico local y $45,000 en daños. Pero la parte más brutal no fue el dinero, fue el decreto de consentimiento federal de 5 años. La JO sería monitoreada por cada actividad de cobro. Cualquier futura violación conllevaría consecuencias criminales. Mientras Karen firmaba el acuerdo, sus manos temblaban. El investigador principal le informó que, si bien no se presentaban cargos criminales en ese momento, ella ahora estaba incluida en una base de datos federal de infractores de la FDCPA, su licencia de bienes raíces, la que usaba para acosar a los vecinos bajo el pretexto de los valores de la propiedad, estaba bajo revisión. Su aseguradora los retiró de inmediato. Luego vino el verdadero trueno. El IRS anunció una auditoría de los libros de la JO 7 años atrás. Karen hizo un sonido como un globo desinflándose, pero la imagen que nunca olvidaré es la de ella mirándome, con lágrimas cayéndole por la cara, preguntándome cómo pude hacerle eso. Yo sonreí. Solo estoy siguiendo las reglas, dije. La ignorancia de la ley federal no es excusa. La Junta de la JO fue disuelta oficialmente. Karen fue permanentemente inhabilitada para servir en cualquier junta de OA. En el estado grité mientras la seguridad la escoltaba. Su reinado finalmente se rompió por las mismas reglas que ella usó como arma contra otros. En las semanas siguientes, James me mantuvo informado. La Comisión de Bienes Raíces del Estado no solo revisó la licencia de Karen, la revocó. Vinieron las fichas de dominó. La auditoría del IRS reveló que Karen había malversado más de $20,000 de fondos de la OA, disfrazados como proyectos de embellecimiento. Gastó dinero de la asociación en vacaciones, bolsos, incluso la boda de su hija. Los federales olieron la sangre. Lo que comenzó como un caso civil se convirtió en criminal. Las noticias emitieron un segmento especial, a muerte y multas. El escándalo de la OA
que sacudió Pine Valley. Decenas de residentes se presentaron ante un veterano multado por ondear una bandera estadounidense, una madre amenazada por los dibujos de tiza de sus hijos. Cada historia pintaba la misma imagen. Karen Mitchell y Bria Dupotter. Se presentaron cargos federales, fraude postal, fraude electrónico, conspiración para violar los derechos civiles. Cada multa enviada a mis abuelos fallecidos se convirtió en un cargo separado de fraude postal, cada uno con una pena de hasta 20 años de prisión. Con 37 cargos, más la malversación, Karen se enfrentaba a una vida entre rejas a Nesu. Todos los días de su juicio, cuando se leyó el veredicto de culpabilidad, Karen se desplomó en su silla. El juez la sentenció a 15 años de prisión federal, restitución total y $500,000 en daños punitivos. Mientras los alguaciles la esposaban, gritó que solo estaba tratando de mantener los valores de la propiedad. Y ese fue el final de Karen Mitchell. Su reino de Lahore se desmoronó, no con una revolución, sino con una investigación federal, número de caso y todo. Todo porque intentó multar a los muertos, y se encontró con alguien que decidió defenderse.